despojó ejidos, privatizó para sí propiedad social de la tierra, evadió impuestos y defraudó a cientos de familias pobres. Está impune mientras estas familias pasan un infierno al ver perdido el pequeño patrimonio que habían logrado generar después de toda una vida de trabajo. Vaya caso que le estamos presentando el día de hoy sobre los nuevos terratenientes, los acaparadores de tierra en este país. Soy Sósimo Camacho, esto es Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Como recordarán, en semanas anteriores hemos tenido la oportunidad de documentar el caso de 411 políticos y empresarios que han concentrado más de 222,000 hectáreas en todo el país. Y también en reportajes posteriores pudimos nosotros ubicar qué es el sureste mexicano, donde se encuentran los casos más grotescos, más indignantes por el número de defraudación hecha a ejidos, a comunidades agrarias y la concentración de tierra de algunos personajes que en un solo individuo se están concentrando más de 1,000 hectáreas de terrenos que fueron propiedad social. Y decíamos ya en entregas anteriores que muchos de estos casos son precisamente ya consumados. Son casos que han defraudado, pues sí, a los campesinos y a la propia nación, pero no se queda ahí. Esto se desdobla y el fraude, la malversación, el perjuicio se extiende además a otros sectores, a otras capas de la población. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando apenas de un solo caso en el que 130 hogares, decíamos, están viviendo un infierno al ser informados los integrantes de estos hogares que sus moradas, muchas veces construidas por ellos mismos, pues resulta que no les pertenecen y que los terrenos por los que pagaron puntualmente hasta el último centavo no son suyos. Resulta que han sido adjudicados, asegurados, embargados por el SAT y que hoy pertenecen a el instituto para devolver al pueblo lo robado, quien está generando ya órdenes de desalojo. ¿Cómo se pudo llegar a una situación de este tipo? Pues tendríamos que contar la historia de Elvin Daniel Pereira Góngora, un abogado priista de toda la vida, y que en 2015 se pasó a Movimiento Ciudadano para competir por la alcaldía, por la presidencia municipal de Tizimín, Yucatán, de donde es originario. No ganó, pero sí se pudo incorporar al cabildo como regidor, un personaje que no solamente ha acaparado tierras en Yucatán, sino también en Quintana Roo. Lo que ocurrió realmente es un claro ejemplo de hasta dónde se ha llegado en este desaseo, o más bien en este desastre de la tenencia de la tierra en México, a propósito de estos personajes que con documentos falsos, alteración de archivos, compra de asambleas y amenazas lograron hacerse de tierras y de disolver propiedad social, propiedad comunal. Pues este personaje, Elvin Daniel Pereira Góngora, se hizo del dominio pleno de cientos de hectáreas de núcleos agrarios tanto de Yucatán como de Quintana Roo. Y en este caso, que solo se refiere al ejido de Isla Mujeres, que se encuentra en los límites entre el municipio del mismo nombre y el de Benito Juárez en Quintana Roo, acaparó 16 parcelas. Una sola de ellas, identificada como la 387, es la que ha derivado en este caso que le estamos presentando el día de hoy. Resulta que este personaje, pues, entregó estas tierras a 4 ejidatarios y a un apoderado
legal para que lotificaran y vendieran 130 lotes a igual número de familias. Contamos precisamente con copias de los contratos de compra-venta que este personaje celebró a través, a veces, de su puño y letra, o a través también de su abogado, de su apoderado legal, Rubén Hernán Ruiz Llán, y también de otros 4 ejidatarios. Estos lotes se vendieron entre 80,000 y 220,000 pesos, que poco a poco, y hasta cubrir toda la deuda, la mayoría de las personas de los hogares cubrieron a estos personajes, decíamos, lotes entre 80,000 y 220,000 pesos. En estos documentos, de los cuales tenemos copias, pues también se incluyen las cartas de liberación de adeudo y los contratos de cesión de derechos posesorios firmadas por el propio Elvin Daniel Pereira Góngora, por su apoderado legal o por algunos de los ejidatarios a los que él también les dio el poder para lotificar y vender estos terrenos. Las familias trabajadoras pues compraron precisamente estos lotes con el fin de acceder al derecho a la vivienda. Hay que recordar que precisamente en México tenemos un déficit de viviendas y pues muchas personas en esta nación no han tenido acceso precisamente a una vivienda digna. Pues pensando precisamente en acceder a este derecho, estas familias compraron, celebraron contratos legales, por lo que se puede observar, y se hicieron precisamente de estos lotes. Así fue como nacieron 2 colonias, la colonia Electricistas y la colonia Los Peralta, en la zona conurbada de Cancún, allá en Quintana Roo. Esto ocurrió en 2001, cuando incluso empezaron ya a cubrirse la totalidad de las deudas, se empezó a lotificar y prácticamente se fundaron así estas 2 colonias. Estamos hablando del año 2001, en pleno sexenio, en este momento, de Vicente Fox. Bueno, 10 años después, ya en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, resulta que este personaje es encontrado culpable de evasión de impuestos. Este personaje se encuentra al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que debe más de 84 millones de pesos. ¿Y qué fue lo que hizo este personaje? Tenemos, por supuesto, también el documento, el oficio emitido por el propio SAT, que acredita esta deuda de manera exacta por 84,088,584.22 pesos que este personaje debía al propio SAT. ¿Cuál fue la reacción de Elvin Daniel Pereira Góngora? Pues fue la de ofrecer al propio SAT cubrir el adeudo con los propios terrenos que ya no eran de su propiedad, porque ya había vendido, los había vendido 10 años antes, ya había colonias ahí, y resulta que este personaje ofrece como garantía para el pago de estos impuestos, de estos 84 millones de pesos de deuda en impuestos, ofrece como garantía estos terrenos. Se valió de que hay que recordar la tenencia de la tierra en México y sus archivos, pues van a paso muy lento. En archivos precisamente oficiales, la tierra aparecía todavía como propiedad de este personaje, aunque ya había cedido los derechos, ya había celebrado los contratos de compra-venta, y lo más sorprendente, el SAT, ese SAT de Felipe Calderón, aceptó
los terrenos en prenda como moneda de cambio por el adeudo millonario que este personaje tenía en materia de impuestos. Lo aceptó el SAT cuando ya estaban las viviendas erigidas, cuando ya existían las colonias. Peor aún, esto se hizo de manera subrepticia, en trámites entre oficinas gubernamentales, y nunca se dio aviso a los propios propietarios, a los propietarios de estas viviendas, de estos lotes, de estos terrenos. Entonces, de momento, decíamos, no supieron nada, los trámites siguieron y la jugada le salió a Elvin Daniel Pereira Góngora. Saldó de manera formal, oficial, la deuda millonaria que tenía con el propio SAT, y sin que incluso se enteraran los vecinos, y en ese sentido, pues ya en el principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, el SAT adjudicó los bienes, estos terrenos, a la nación, y dio paso a que el propio SAE, el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pues apareciera como el administrador, como el responsable ya de estos terrenos. Y lo que ha venido entonces después es que los vecinos ahora se han percatado que no son los dueños formalmente de estas tierras, de sus domicilios, porque hay que recordarlo, el SAE se reformó en el sexenio anterior, ya de Andrés Manuel López Obrador, se transformó en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y ya este instituto, empezado los desalojos, las órdenes de desalojo, porque dice, esos terrenos no son de ustedes, el instituto ha empezado a rematar estas tierras a nuevos dueños, que son los que empiezan a reclamar ahora estos mismos lotes. Mientras estas familias pues están viviendo una situación muy complicada, habría que señalar, muchas de estas familias están encabezadas por mujeres, jefas de familias, madres trabajadoras, que pues no cejan en defender este modesto patrimonio que construyeron con todo en contra. Pues resulta que mientras estas familias están viviendo pues una situación muy complicada, el personaje Elvin Daniel Pereira Góngora vive sin ningún tipo de molestia, ningún tipo de citatorio, él allá en Yucatán, después de haber defraudado a estas familias, de haber defraudado al propio erario, de haber defraudado también a los ejidos. En ese sentido, pues hay varias preguntas. ¿Quiénes eran o son los padrinos de Elvin Daniel Pereira Góngora, que le permitieron durante el sexenio de Felipe Calderón y también durante el de Enrique Peña Nieto vender terrenos sin que se diera legalmente la propiedad? Otra pregunta, ¿por qué el SAT aceptó en ese entonces tierras de lotes urbanizados que ya tenían dueños? Precisamente todo parece indicar, pues para no ejercer ningún tipo de acción más allá en contra de este personaje, y terminó aceptando estos terrenos que además, decíamos, ya habían sido vendidos. Hay contratos que lo acreditan, firmados por el propio Elvin Daniel Pereira Góngora o su apoderado legal, o algunos de los ejidatarios a los que él le cedió el poder también ahí, posesorio de los propios terrenos. Y decíamos, vaya ironía el día de hoy, porque el actual gobierno, la actual administración, el SAT, reclama como suyos estos terrenos que fueron comprados con mucho esfuerzo por familias proletarias, y han comenzado los desalojos de familias pobres. ¿Quiénes son los que precisamente ejecutan estos desalojos? Van dos desalojos. ¿Quiénes los ejecutan? Precisamente los funcionarios del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Vaya, decíamos, vaya ironía, estaremos atentos a que las autoridades federales, pues al conocer la historia de este predio, tomen cartas en el asunto y también decíamos, llegue la justicia para todos los involucrados en este asunto. Pobres, ricos, políticos y también funcionarios. Esto ha sido Zona Cero. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, a que comparta el enlace de esta transmisión y a que se siga sumando a este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Muchas gracias. Hasta la próxima.